Estimados amigos, muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Antonio Arévalo Dueñas desde el Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos vienen siguiendo miércoles a miércoles en este exclusivo programa denominado Entre Ingenieros, y que el día de hoy tenemos como invitado especial a un excelente profesional, ex docente de acá de la facultad, reconocido y premiado con la antorcha de Havich, reconocido profesional en el mundo de la refrigeración del aire acondicionado. Me refiero al ingeniero Ernesto Sanguinetti Remujo. Ingeniero Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Antonio, muy buenas tardes y muy agradecido por la invitación a este programa que le auguro muchos éxitos. Sé que recién están comenzando con algunas entrevistas, pero esto va a ir para más y para mejor. Felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, siempre lo recordamos, todos los de mi generación, porque usted fue nuestro profesor del curso de transferencia de calor y también de refrigeración y aire acondicionado. El día de hoy estaremos tratando el tema de cadena de frío en alimentos y vacunas. Entonces, la primera pregunta que salta a la vista es, ¿cómo podríamos definir al frío? Bueno, así como siempre lo digo, ¿no? El frío no existe. Le llamamos frío, entre comillas, porque es una forma de definir a la ausencia de calor, que es la energía que sí existe por que se transmite entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Pero cuando un cuerpo va bajando su temperatura, como puede ser como ejemplo el cuerpo humano que cuando está en una zona fría se protege, trata de bajar la temperatura de su superficie porque sentimos, entre comillas, frío. ¿Pero por qué sentimos frío? ¿Por qué le llamamos frío eso? Porque estamos perdiendo calor. Entonces de ahí se ha quedado ese término enfriamiento y frío para mostrar que es un proceso de ausencia o pérdida de calor. Bien, y viene a colación esta pregunta porque probablemente muchos de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan que tendrán esa inquietud de poder, ¿qué es el frío, no? Y cuando uno habla del frío, necesariamente tiene que hablar, y yo quisiera que tenga usted la gentileza de poder compartir, ¿qué métodos de conservación de alimentos existen? Bueno, para ponerlos en contexto, voy a usar una tablita que tengo aquí de la FAO Ya, para que vean en mayor proporción de lo que voy a hablar de los alimentos. En esta tabla que yo tengo, bueno, se menciona que hay en el mundo 7.700 millones de habitantes. ya, 7.700 millones, Aproximadamente el 10% está en Latinoamérica. ya, Eh, Se estima que para el año 2050 vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes. uh-huh, Y por lo tanto, también se piensa que los recursos naturales empezarán a ser insuficientes. Y si no cuidamos el agua, es un elemento que creará conflictos para obtenerlo. uh-huh. No quiero hablar de guerras, pero creará conflictos. Eh, Paralelamente, como hay una población tan grande, hay necesidades de alimentación. Pero sorpresivamente, otro dato de la FAO, se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Ah, Es una mil, barbaridad. Se desperdician, ojo, cereales, carnes, frutas y hortalizas, productos lácteos, legumbres, pescados y mariscos, tubérculos y raíces comestibles. Casi todos son perecibles, pero las carnes y sobre todo las verduras son más perecibles que los otros, como los granos, que pueden soportar todavía buen tiempo sin conservación ya, de ningún tipo. Entonces, por ahí comienza la explicación del por qué hay procesos de conservación de alimentos. Más o menos, para que tengan una idea, en Latinoamérica se desperdician 260 millones de toneladas. De esas 1.300 del mundo,
más o menos 2.000 o 260 millones son lo que se desperdicia más o menos en Latinoamérica. También estadísticamente, por los datos que he obtenido, el 54% se desperdicia en la producción, en la manipulación y en almacenamiento. En esos tres puntos de lo que vamos a llamar más adelante la cadena de distribución. Todavía no hablo de cadena de frío. Ujú. Y el 46% aproximadamente se desperdicia en el procesamiento, en la distribución y en el consumo. Entonces, como pueden haber escuchado, hablo de producción, manipulación, almacenamiento, hablo de procesamiento, distribución y consumo. Para tratar entonces de disminuir, por lo menos en una de esas etapas, o en todas, la pérdida de alimentos, es que se emplean métodos de conservación. Ujú. Bueno, los primeros métodos de conservación de alimentos que existieron fueron el secado, Ya. normalmente al sol, luego el salado, combinaron luego el secado y el salado, por casualidades descubrieron el ahumado como otro método de conservación. Hicieron combinaciones de todos los anteriores, pero lo importante es saber, porque en esa época no lo sabían, que el alimento había que conservarlo, sí, pero no analizaban por qué se deterioraba. Entonces, Ya. poco a poco se fue ya con la inteligencia del hombre, analizando de que aparecían golpes, magulladuras, etcétera, y eso, lo golpeado, lo magullado, no duraba mucho. Pero a pesar de que lo cuidaban, veían que llegan a podrirse muchos alimentos. Entonces, recién cuando aparece el microscopio, ya pasan muchos siglos, se encuentra que hay unos seres microscópicos que se Ya. llamaron, que se llamaron microbios en genérico y después microorganismos. Y estos microorganismos, con el microscopio, recién se empiezan a ver y se descubre que hay microorganismos que están dentro de los alimentos, sobre todo cárnicos, pero también en su superficie. Ya con el microscopio se logran avances más grandes porque se empiezan a clasificar inclusive los microbios. Entonces ya aparecen bacterias, mohos, hongos, y con los experimentos ya se ve que a qué temperaturas sobreviven o están contentos y a qué temperaturas ya empiezan a desaparecer o se empiezan a letargar o empiezan a morir. Ujú. Paralelamente a los métodos que aquí he hablado, también sin saber cómo ni por qué, veían que cuando había hielo, por lo menos agua fría, rodeando el alimento, que no se malograba. Ya. Y intuían que el frío prolongaba la vida de los alimentos. Al encontrarse el microscopio, veían pues que cuando la temperatura llegaba a cerca de cero, estos microbios que a la justa lo veían con el microscopio empezaban a ponerse chalinas, empezaban a abrigar y ya empezaban a juntarse, ya no atacaban tanto. Al revés que a nosotros los humanos, que cuando hace frío nos da más hambre, a estos microbios se les iba el apetito porque preferían dormir, aletargarse. Ya. Y vieron que si se seguían bajando la temperatura, ya no solo se aletargaban y se dormían, sino se morían. Y así encuentran que eso es un método que se llama ahora refrigeración para la conservación de alimentos. Es uno de los métodos más efectivos en estos momentos. Sí. Bueno, la ventaja de la refrigeración está en que cualquier otro método que mencionemos, el salado, el secado, el ahumado, inclusive las conservas, que después también paralelamente casi con el microscopio se encuentran, las conservas en las latas para que con el calor mueran los microbios, porque ojo que los microbios no solo mueren hacia abajo con el frío, sino con las temperaturas encima de 80 grados empiezan a morir, ¿no? Por eso que con la cocción también desaparece. Ujú. Pero todos los métodos que no sean refrigeración siempre van a alterar el sabor o las características del producto alimenticio. Cualquiera sea, el sacado es seco, el Claro. salado es salado,
El que es avinagrado, porque también con vinagre se puede hacer, como en el escabeche, tiene su Claro. sabor característico. La conserva es agradable, pero no es el sabor original, porque hay Ujú. conservas de fruta que son agradabilísimas porque le agregan miel, inclusive es más rico todavía. Claro. Y en los pescados le echan unos aceites tan agradables que lo hacen más rico que el pescado puro. Entonces, sea como sea, conservan, pero no en el estado, entre comillas, siempre lo pongo entre comillas, fresco, tal como si recién lo hubieran sacrificado al animal. En el caso de Ujú. verduras, algo parecido, ¿no? Las Ujú. flores, inclusive, se conservan Claro. perfectamente con refrigeración y se puede controlar inclusive la maduración. Entonces, Ya. es un método el más aconsejable. Para mí es el mejor porque lo uso cada rato desde hace más de 50 años, Es el más difundido también, entonces. el más difundido y sobre todo que se puede aplicar a cualquier tipo de producto. En los Ujú. otros métodos que menciono hay que saber clasificar qué tipo de alimentos sirven y no sirven para los métodos que menciono, ¿no? Ya. Y cuando uno habla de... Aprovecho para mencionar el Sí, sacado y el salado, porque es un buen método, porque a los microbios, al igual que el hombre, no le gusta la comida salada. Y al igual que al hombre, cuando no tiene un poco de agua, por lo menos para comer, se le atraganta en la garganta y no lo pasa. Entonces el seco ni el salado le gusta al microbio igual que a nosotros. Y si mm, no hay agua por secado, peor todavía, porque está claro, lo poco que queda de sal se le atraganta. Entonces por ahí fíjense cómo es, ¿no? Lo pongo, por ejemplo, al hombre y el microbio se comporta algo parecido porque es un ser viviente. claro. Inge, y hablando de todo este tema, estuve yo viendo y quisiera que usted nos diga, hablar de red de frío o cadena de frío, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia? Y en todo caso, ¿qué es una cadena de frío? Bueno, hablar de frío es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Sabemos que hay productos que se conservan a una temperatura determinada. Complemento mi explicación anterior, que cuando se quiere conservar alimentos por poco tiempo, todos van a estar alrededor de cero. Pero cuando se quieren conservar por tiempos prolongados, aparece la congelación. Las diferencias de temperaturas de un producto a otro van muy cercanas, porque la mayoría de los productos alimenticios tienen agua. ¿Mm? Y el agua, ya sabemos que se congela a 0 grados centígrados. Entonces, los alimentos que contienen agua en su gran porcentaje, igual que nuestro cuerpo, cuando se congela, hay que congelar principalmente el agua que está en ese producto. Como a 0 grados no se congela el agua que está en nuestro cuerpo, porque tenemos sales disueltas, azúcares disueltas, si no, pónganse a saborear el sudor que le sale, no es agua. Lloren, no es agua con sal. Por lo tanto, el agua que tenemos en nuestro cuerpo tiene sales o tiene azúcares, depende de qué parte del cuerpo salga. Su punto de congelación no es cero, es alrededor de -2, -3, -4, depende del porcentaje de sal. Entonces, por eso que los productos alimenticios siempre se congelan, siempre debajo de cero. Perdón, se enfrían debajo de cero porque está cerca al punto de congelación del agua que contiene. Pero cuando se Ya. quiere conservar por más tiempo, ahí sí tenemos que asegurarnos que hasta en el centro del producto se haya formado hielo. Y para que en el centro del producto se haya formado hielo, tenemos que asegurarnos que en su superficie tenga una temperatura más baja que menos 18, para que en el centro se tenga menos 18, que es normalmente a la temperatura que empiezan a morir muchos microorganismos. De ahí es que las temperaturas de congelación de las cámaras, túneles, siempre es alrededor de -40, va desde -35, -40 o -45. Todo para lograr que en el núcleo del producto se llegue a -18, -20. Nos aseguramos. Es el objetivo. Ese es el objetivo. Ese es el frío. Ya. Pero ¿a qué se llama cadena de frío? Eso es lo interesante. En antes puse yo como ejemplo de que había un montón de pérdidas de alimentos a nivel mundial, porque había pérdidas en la producción, había pérdidas en la distribución, había pérdidas en la comercialización, etcétera.
Entonces, ¿qué hace la cadena de frío? La cadena de frío se preocupa de que la temperatura a la cual el producto debe conservarse se mantenga desde el punto inicial, que puede ser una cosecha o una matanza o cualquier otro proceso, una vez lograda esa temperatura, durante el transporte, durante el reparto a centros de consumo, dentro de un mercado, Ujú. dentro de un camión refrigerado que lo lleva a diferentes lugares. Este camión lo descargará en mercados pequeños. En esos mercados pequeños tendrán sus máquinas frigoríficas y hasta que venga el comprador que lo lleva a la refrigeradora de su casa y después se lo va a comer, la temperatura no cambia a través de esa cadena que acabo de describir, una cadena imaginaria que va desde el productor hasta el que lo va a consumir. Eso es lo que se denomina la cadena de frío, que es la sucesión de procesos mediante los cuales queremos que la temperatura que uno ha considerado desde el comienzo hasta el final no cambie. Y en ese contexto, entonces, en nuestro país, con esa geografía tan singular que tiene de sierra, costa, selva, eh, esta forma de la cadena de frío, entonces se hace importante, porque cómo llevar un producto de la costa hacia la sierra o de la sierra hacia la costa, solamente con esos sistemas podrían llegar a los mercados con calidad, con un buen precio y de manera oportuna. O sea, en nuestro país, esa cadena de frío ahora ya se ha hecho prácticamente transversal a todos los productos en diferentes zonas del Perú. Sí, es cierto porque, bueno, vamos a ir por partes. Es cierto porque la cadena de frío, así como debe garantizar lo que mencioné, tratar de que se conserve a una temperatura desde el comienzo hasta el final, la cadena de frío va logrando con el tiempo, primero, que garanticemos la salud y el bienestar del ser humano que va a ingerir esos alimentos, ¿no? Es el Ujú. primer objetivo de la cadena de frío. Ya. Luego está, paralelamente, proteger la calidad y la conservación del producto, para que sepan que desde el comienzo hasta el final no se ha deteriorado, no se ha empezado a podrir, por decir. Entonces, con eso consideramos que estamos protegiendo la calidad y la conservación del producto alimenticio. Eh, Luego, paralelamente, estamos creando una infraestructura que va a ir quedando, porque desde los inicios no ha existido cadena de frío. Esto se ha ido Ujú. construyendo de a pocos, y la experiencia que se tenía y que se tiene, como más adelante voy a hablar un poco, nos ha servido para que no nos agarre muy desprevenidos lo que va a venir lo que está viniendo para la vacuna. Pero Ujú. también nos ha permitido la cadena de frío ir buscando cada vez equipos de refrigeración mucho más eficientes para no consumir tanta energía eléctrica o otro tipo de energía. Y también nos va a servir para que con las informaciones que le damos a los usuarios, sobre todo lo que estamos metidos en refrigeración, empiecen a usar refrigerantes que no dañen al medio ambiente. Los Hasta en ecológicos. eso, indirectamente, estamos influyendo para contribuir a que nuestro planeta tenga un mejor medio ambiente, ¿no? Dígame, y en este proceso de la cadena de frío, eh, en nuestro país, ¿se ha desarrollado, se está desarrollando o qué factores han impedido a que no se haya desarrollado como debería desarrollarse? La producción, la tecnología, la falta de visión de los empresarios, o es que está bien y hemos llegado ya al desarrollo total de la cadena de frío en nuestro país. No, lamentablemente no, porque quienes han entendido perfectamente esto son los grandes empresarios y los medianos empresarios. Los empresarios pequeños todavía tienen sus, no llamémoslo dudas, sino el efecto económico, que es una inversión inicial un poquito alta comparativamente, lo ven como algo que no lo van a recuperar rápido. Pero
Cuando uno conversa con ellos y le demuestra que su inversión la va a recuperar en 2, 3, 4 años máximo, ahí le ponen atención. Claro. Entonces, eso es un factor importantísimo. Por otro lado, eh, también existe demasiada informalidad todavía. Por eso que de este eslogan se han agarrado un montón de candidatos a la presidencia, ¿no? Sabemos de hace tiempo que la informalidad crece por todos lados y es porque el mismo Estado no da facilidades para formalizarse. Hay mucha burocracia que hay que llenar, ¿no? Muchos papeles que llenar. Ujú. Entonces muchos dicen, ¿para qué voy a gastar tanta plata si sin meterme a dar factura, por decir, gano mi plata? Eso, Claro. aunque parezca mentira, influye para que alguien haga una buena cadena de frío de los medianos y pequeños. Mucho, mucho Eh, influye. Aparte de la informalidad, probablemente también un tema sea la falta de conocimiento o capacitación a la cual deberían de repente esos pequeños empresarios acceder. De repente muchos no conocen las ventajas o tampoco no tienen ese espíritu solidario de unirse entre pequeños empresarios para poder enfrentar y beneficiarse de todos estos productos, porque al tener la cadena de frío, obviamente también sus márgenes de venta van a crecer, sus márgenes de utilidad también se van a incrementar y también ellos se van a posicionar en el mercado con sus productos, ¿no? Eso de Totalmente, repente, sí, totalmente cierto, porque lamentablemente esos medianos y pequeños y muy pequeños, pues solamente se han acostumbrado a repetir lo que su padre o su pariente lo han hecho, sin preocuparse de mejorar tecnológicamente. Repiten y repiten y repiten y repiten. Y hay otros que dicen, oye, este por qué estará progresando, pero no se preocupan de que el otro, por ejemplo, mandó a su hijo a estudiar claro. y ese hijo le retribuyó con una mejor característica de comercialización, dentro de lo cual ella va metiendo, caso puntual que estamos hablando, la refrigeración. Sin hablar de que ya empiezan a usar inclusive métodos de cultivo, métodos de siembra mucho mejores. Ujú. Y dígame, eh, usted con la experiencia que tiene, ¿podría mencionarnos de pronto qué productos, ¿no? son los que el Perú importa o exporta mediante el empleo de toda la tecnología que implica la cadena de frío? ¿Cuáles son los productos que son los que están siendo beneficiados, digamos, entre comillas, por el empleo de la cadena de frío? Sí, sí, más o menos tengo, bueno, no tengo los datos que me gustaría Claro. tener del ministerio, pero por lo que trabajo, principalmente importamos. China y Estados Unidos son los más grandes proveedores nuestros de alimentos en general. A pesar que tenemos bastante pollo, sin embargo importamos pollos. Eh, Menudencia de pollo, como no se imaginan, se importa bastante. Molleja, hígado sobre todo. Carne de res. Tenemos la suerte de que la menudencia de res en Estados Unidos, inclusive en Argentina, no la usan. Entonces nuestros anticuchos, por ejemplo, que lo comemos a todo dar y Claro. Allá ni lo prácticamente miran. nos lo regalan todos esos menudencias, esos países, y lo traemos congelados. Entonces los anticucheros, lo que hacen el choncholí, felices porque sale Claro. relativamente barato el precio de eso. Ujú. Y hay grandes frigoríficos que todo lo que viene importado congelado lo almacenan y lo distribuyen. Tienen su propia cadena de frío también para distribuirlo. Bueno, importamos algunos pescados también, mariscos, Ujú. importamos leche concentrada, algunos productos que no son tan perecederos también los importamos, ¿no? Como maíz, arroz, algún tipo de lentejas. Y aquí quiero tocar un punto importante, increíble. Perú tiene como 5.000 o creo más variedades de papas. Sin embargo, Bueno, ya te importamos importa. papas congeladas. Ah, no puede ser. Sí, ahora, la explicación es bien interesante. El, el que empezó a traer papa congelada fue
eh, esta, bueno, llamémoslo, voy a llamar el nombre, McDonald's. Ya, Bueno, iba a decir comida chatarra, porque todos, McDonald's, Burger King, comida chatarra. Pero el que empezó a dar franquicias fue McDonald's. ya, Entonces, cuando te dan una franquicia, tú tienes que respetar toda la receta. Tienes que respetar cómo debe estar distribuido el restaurante, qué color se pinta, claro. cuál es el logo, todo, todo. Es franquicia. Entonces, en la papa, ellos encontraron una variedad de papa que solo se hacía en Estados Unidos, que da muy buenas características cuando se freía. Y ello poco a poco fue copiado por otras empresas, que inclusive empresas nacionales que hay ahora, también prefieren importar esa papa porque se la traen congeladita, cortadita, embolsadita. Lo único que falta es que venga frita, porque también la traen frita, por si acaso, pero no todos. Así, Sí, pero ya. no todos. ¿Por qué? Precocida. Porque ahora la explicación es bien interesante, ¿no? Sobre eso estaba analizando y leyendo. La explicación es interesante porque acá en el Perú, al tener mucha variedad, sería bestial que tengamos esa variedad que estos restaurantes lo piden. Entonces, sí la tenemos, pero cuando uno ve la cantidad diaria de papas que se compran y se venden para este tipo de negocios, es impresionante. Un agricultor que siembra papa le queda corto acá y ahí viene el problema. Acá los agricultores tienen su sembrío y él dice, yo siembro papa canchán, yo siembro mi papa amarilla, yo siembro mi papa, a mí no me cambia nadie porque yo tengo mi mercado. Bueno, en Estados Unidos no han hecho así, son más fríos, son más negociantes. Entonces se han unido un montón de agricultores para sembrar el mismo tipo de papas. Por lo tanto, Uy, exportan a Perú, a Chile, a Argentina, a todo el mundo porque la franquicia lo exige. Por eso es que acá al Perú se están trayendo papa congelada, cortadita, al mismo tamaño que exige la franquicia. increíble. Qué más traemos? Traemos frijoles, manzanas, duraznos, peras, traemos medicinas de varios tipos y, lógicamente, siempre hemos importado vacunas. Eso es lo que es en Claro. cuanto a lo que importamos. Exportamos la mayoría de cosas, increíblemente, también a Estados Unidos y a China. Casi todo es un intercambio que va y viene con esos dos países. No menciono porque hay como 20 países más con los cuales importamos algo, pero les exportamos también. Entonces, ¿qué cosa exportamos? Somos unos grandes exportadores de espárragos, alcachofas, cebollas, uvas de mesa, exportamos mangos, eso es un tremendo, Ese un mango gran, de Piura ahí de Batán Grande, de por ahí. toda esa zona del norte se ha ido de alivio con la gran palta que han logrado, mangos y paltas. Ujú. Eh, Exportamos plátanos, cítricos, arándanos, eh, en pescados, el jurel, la trucha, ahora hay criaderos de truchas bastante grandes que exportan, paiche igualmente, hay criaderos. Mariscos, que también tenemos criaderos, conchas de abanico, de langostinos, y también exportamos varios tipos de conservas. Entonces, más o Ujú. menos por ahí nos movemos. Deben haber mucho más variedades, no tengo los datos exactos de Si lo que se el hablaba, ministerio sabe, pero eso es lo que más o menos yo conozco por el trabajo. ujú, algunos hablaban de aquellos productos no tradicionales, ¿no? Ah, bueno, Como los arándanos, el que arándano va subiendo fuerte, ¿eh? sí, tiene muchas Sí, propiedades. está Hablaba con, levantando. hablaba con este ingeniero que entrevisté la semana pasada y me hablaba que tienen ellos criaderos de, por ejemplo, de las algas de la espirulina, por ejemplo, ¿no? Que tiene muy buenas propiedades. Sí, Porque, sí, sí, sí. ¿no? Y conversando de este tema, ingeniero, dígame, ¿cuáles son los principales desarrollos o procesos evolutivos que ha presentado el sector de la refrigeración para aportar a lo que se conoce, y usted muy bien ha descrito, a la cadena de frío? Bueno, como ya fui mencionando anteriormente, eh, la cadena de frío no se ha formado de la noche a la mañana. Indudablemente hemos tenido el ejemplo de otros países mucho más desarrollados que nosotros. Hemos ido
copiando. Hay empresas transnacionales que nos han ayudado mucho, ahí teniendo cadena de frío, pero las nuevas empresas totalmente peruanas también se han ido acoplando a ello y ha ido cada vez ampliándose esta famosa cadena de frío. Estos productos que antes mencioné, que son productos perecederos, por usos alimenticios perecederos, tienen rangos de conservación. Normalmente lo que es fresco está entre -5 y +5 grados centígrados, por ejemplo. Entonces ya sabemos que hay una cadena de frío que va por ese rango, más o menos. Luego hay productos que ya vienen congelados. Como ya vienen congelados, ahí hay una franja para que tengamos una cadena de frío entre -15 y -25. Segunda franja. Y hay otra franja que exigen que mantengamos a temperatura casi igual que la congelación, o también congelemos cuando apenas... Ingeniero Sanguinete, ¿me escucha? Parece que hay un problemita con el internet. También la imagen se ha congelado. Bueno, amigos, estamos el día de hoy conversando con el ingeniero Ernesto Sanguinetti Remujo, y como ustedes ven, es un tema tan fascinante, tan amplio, que justamente conversaba con él acerca de la posibilidad de poder hacer un curso taller para que todos ustedes puedan acceder a este tipo de información, a este tipo de nuevas tecnologías, de las innovaciones pertinentes para que en esta época en que se vive, una época muy crítica, de qué manera podemos enfrentar esta crisis en el sector agroindustrial, en el sector alimentario, en el sector de la medicina, a través de la implementación de estos sistemas de cadena de frío. Entonces se convierte en un tema trascendente, ahora más aún en que se va a distribuir estas vacunas, por ejemplo, que se habla de parte del Estado, para todo el país. Y eso es lo que voy a conversar con él a continuación. Y les agradezco a ustedes su presencia, su compañía en este espacio de Entre Ingenieros, y les anuncio que el próximo día, miércoles a las 5 de la tarde, estaré con el magíster ingeniero Jorge Arévalo Daza tratando el tema de generación de oxígeno industrial y medicinal, tecnologías innovadoras. O sea, no se pierdan esa entrevista, que también es súper interesante y que se hace en el marco de la difusión que como pertinencia tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica, y en este caso a través del Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social. Y también estén atentos a todos nuestros cursos que estamos nosotros implementando aquí en el centro. Entren al Face, a nuestra página web, ahí están todos los cursos. Estamos con un curso de refrigeración, de aire acondicionado en estos momentos, tenemos un curso de Excel, de tablas dinámicas, tenemos uno de el tema relativo a lo que es la seguridad. Tenemos otro tema que es la valoración de los residuos sólidos, lo que se llama la economía circular. Y entonces seguimos nosotros proponiendo este tipo de capacitaciones para todos y cada uno de los miembros de la comunidad, no solamente nacional, sino también internacional, porque nos vienen acompañando desde hace meses en este tipo de cursos, talleres. Tenemos el Planner de Mantenimiento Unidos, tenemos en cartera finanzas para emprendedores, tenemos contabilidad para no contadores, tenemos mantenimiento de maquinaria minera, tenemos el tema de todo lo que es reposición de maquinaria en minería y en la industria en general. Y todos esos cursos hacen pues de que muchas personas como ustedes nos vengan acompañando en estas capacitaciones que vamos realizando mes a mes, con estos cursos de 30, de 35, de 24, 18 horas, y que tienen mucha aceptación. No solamente por la calidad y el staff de expositores, sino también por la calidad de los temas, por la seriedad, el respaldo y la certificación que emite nuestra facultad
para todos y cada uno de los participantes, porque todos los cursos tienen una evaluación. Y en estos momentos en que los indicadores de empleabilidad son tan importantes, pues el CV también se ve reforzado. Estamos preparando un curso sobre desarrollo y organización de habilidades blandas para profesionales. Próximamente estamos con un curso de redacción que es muy importante, la redacción de informes técnicos. Ustedes saben que en el nivel empresarial, en la gestión laboral, una coma puede cambiar el sentido de una opinión. A pedido de muchas personas, estamos en ello. También programando estos cursos y así. Y todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos este espacio que se llama Entre Ingenieros, con diferentes personalidades que tienen a bien acompañarnos. Como les digo, la próxima semana tenemos al ingeniero Jorge Arévalo Daza con el tema de generación de oxígeno industrial y medicinal, y el siguiente miércoles estamos con una experta investigadora, innovadora, que va a hablar sobre el tema de patentes, tan importante en el mundo de la ingeniería. Ustedes que son tan creativos y que seguramente dentro de su gestión y experiencia laboral han creado diferentes métodos o dispositivos o herramientas o sistemas, entonces les puede y les va a interesar el cómo acceder a patentar todas esas innovaciones que ustedes han hecho. Y para todo el público de los estudiantes, también próximamente estaremos organizando, particularmente para los estudiantes de acá de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la especialidad en mecánica, mecánica eléctrica, naval o mecatrónica, el curso de prácticas preprofesionales, que es el inicio de los estudiantes para que puedan insertarse en el mundo laboral. Todos esos temas de trascendencia se tienen que desarrollar, lo estamos haciendo para que todos y cada uno de ustedes pueda acceder a escenarios más competitivos, escenarios que les puedan facilitar el que ustedes puedan realizar su gestión profesional de manera oportuna, efectiva, óptima, dentro de esos conceptos de calidad e innovación e investigación que exige las empresas. Por eso, nuevamente, en nombre del Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social, les extiendo nuestra gratitud por acompañarnos todos estos miércoles y también en todos los cursos que estamos permanentemente ofreciendo a todos y cada uno de ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también en el mes de abril tenemos la entrevista con el doctor Luis Hernández, un egresado de aquí de la Facultad de Mecánica, que ha culminado sus estudios en la Universidad de Harvard, y estaremos hablando de todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es el tema de control y lo que es la innovación en el tema de la ingeniería de la automatización. Entonces, y así tenemos también la presencia del ingeniero Jesús Retuerto, que seguramente estará también en abril con nosotros desde Suecia. Estará tratando el tema de la tecnología de los compresores. Él trabaja en Atlas Copco, tiene muchos años en esa empresa con todas las innovaciones y va a ser muy gratificante poder compartir todas esos conceptos, esos temas relacionados, en este caso, al fascinante mundo de la compresión. Y así, cada semana nosotros tenemos algo nuevo para ustedes, porque la ingeniería, como todo proyecto en el tiempo, es perfectible y nos vamos reinventando, nos vamos reorientando, le vamos poniendo un F5 a nuestra actividad, vamos refrescando, y nosotros felices de poder estar con ustedes en todos estos programas. La Universidad Nacional de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería Mecánica, que tiene estas 4 especialidades y que se viene una quinta especialidad, la vida ingeniería, tiene esa misión, ¿no?, de poder estar todos imbuidos en esos cambios
que permitan a los profesionales estar permanentemente accediendo a nuevos conceptos. Bueno, la tecnología también a veces nos hace algunas bromas, a veces nos sorprende, pero también genera expectativas. Ingeniero Sanguinetti, ¿me está escuchando usted? Estoy escuchando, antes estuve hablando solo porque me había quedado sin internet y yo seguía hablando. Bueno, acá está acá está Carlitos Horna desde Canadá. Justamente vamos a hablar de ese tema, Carlitos. Esta es mi promoción. Bien, Carlitos, también estoy esperando una entrevista contigo. Usted es un tigre de tigres. Y hacía toda la promoción. Ahí a Juan Tevin, a César, a Francia. Justamente es el tema que vamos a tratar con el ingeniero Sanguinetti. Dice, ¿cómo vamos a garantizar que las vacunas lleguen a sus destinos en condiciones óptimas? No se preocupe, Carlitos Horna del Perú. Estamos en la previa de ese momento que magistralmente lo va a describir el ingeniero Sanguinetti, el maestro. Listo, ingeniero, ya está toda la tecnología nuevamente. Parece que la cadena de frío nos ha llegado al internet. Sí, lo he congelado. Nos ha congelado. Sí, bueno, Pero, bueno, me quedé hablando de que pues la cadena de frío se ha ido creando de a pocos y ahora tenemos bien claro que hay tres franjas definidas, ¿no? Una que era de cerca de 0 °C, de productos frescos que le llamamos, otra franja que es de productos que ya vienen congelados, que se conservan entre -20, -25, y ya, otros que hay que mantenerlos en sus condiciones de congelación, que va de -35 a -45. ya, Entonces, esas tres franjas ya eran y son conocidas por nosotros y se fue implementando de a poco, de a poco, de a pocos. Pero también importamos, como antes mencioné, vacunas. Las vacunas que importamos no son para la tuberculosis, para la hepatitis, para los tétanos, para el sarampión, para las paperas, para la rubiola, etcétera. Todas esas vacunas se conservan entre +2 y +8 °C. ya, Entonces, dentro de esta cadena de frío que estoy hablando en términos genéricos, pues mencionaremos pues que probablemente la franja que resulte nueva para nosotros es la de la vacuna Pfizer. ya, Por ahora la menciono nomás porque con lo que estoy hablando ahora, estoy contestando a tu pregunta porque esto de la cadena de frío pues, permitió ampliar y mejorar almacenes refrigerados, aparición de nuevos almacenes refrigerados, aumentó la flota de transporte refrigerado, que era uno de los problemas que teníamos. Sí, y justamente ese es el tema que le quería consultar, porque dentro de toda esta cadena de frío, obviamente lo tiene que trasladar de un lugar a otro. Entonces, esas unidades de refrigeración cumplen algunas normas, ¿cierto? Deben cumplir algunas normas que asegure que, en este caso, hablando de la vacuna, pueda llegar hacia los pacientes en el mejor estado, sean vacunas las virales o las bacterianas, ¿no? Que lleguen en buenas condiciones. Así es. Ese es el punto crítico por ejemplo, en estos momentos hay un paro ahí que han tomado la carretera, en la carretera central y la Panamericana Sur. Entonces, ¿qué sucede con la vacuna dentro de qué autonomía de frío puede tener esas unidades de transporte ante un paro como estos, ¿no? Bueno, no sé si voy a hablar en genérico o solo sobre las vacunas. Voy a hablar primero en genérico. ¿Ya? Eh, Dentro del transporte refrigerado hay dos tipos de transporte refrigerado y hasta ¿Ya? tres. Un transporte refrigerado que fundamentalmente se usa para pescados y carnes, que es llamemos, el más informal que hay, ¿Ya? que se confían en el hielo. Entonces pueden traer carne o pueden traer pescado, etcétera, y lo rodean de hielo y por toda la carretera están chorreando el hielo. No sé si han visto ustedes, una Claro. chorreadera de hielo, ¿no? Ese Y es la el gente más piensa, informal que hay. y la gente Ahí no hay piensa que ninguna estabilidad. ¿ya? Se derrite el hielo y hay que persignarse que no se siga malogrando. Si hubiera un paro, como tú dices, ya tú sabes la consecuencia, se derrite el Claro. hielo y se acabó esa comercialización, aunque son bien abusivos que a veces lo comercializan a medio malograrse, ¿no? Y eso hace daño.
No pero hay tienen, control. pero tienen sus mercados que lo reciben, lamentablemente. Sí, pues. Sí. Después está el transporte refrigerado, cuyo compresor del equipo de refrigeración que tiene es accionado por el propio motor del carro. Tiene una Ya. faja adicional que mueve al compresor y este a su vez a la cámara frigorífica. Si es que el chofer para almorzar, no tiene que apagar el carro, que se pararía la Claro, refrigeración. claro. Entonces, esos son para camiones medianos. ¿Para qué Todavía hay tipo de producto más o menos? carnes y pescado. También, Bueno, ya, ahora lo están usando para frutas, verduras, para todo, por las ya, temperaturas con rangos que te dije. correcto. Pero ese segundo segmento es para que el carro no se apague. Su autonomía está de frente relacionada con que haya combustible en su tanque de gasolina. Pero para los grandes transportes, ya que tiene ya contratos bien hechos, de que está bien formalizado, etcétera, ya tiene camiones refrigerados que tienen su propio equipo frigorífico con su propio motor gasolinero o petrolero que le alimenta la energía a su equipo de refrigeración y es totalmente independiente del motor del carro. Esos son los que se emplean para el tipo de vacunas. Fundamentalmente, no voy a hablar todavía de eso, Ya, porque, porque la vacuna, por las temperaturas que tiene cada una de ellas, tiene un trato que hay que tener mucho cuidado. ya, Pero el otro tipo que usa y lo está empleando muy bien para reparto en ciudades, sobre todo, es las fábricas de helados. Las fábricas de helados lo que hacen es, dentro de la cámara frigorífica, tienen unas cajas que se llaman placas eutécticas, ya, que son cajas que tienen una solución de agua con glicol, ujú, que lo llevas hasta menos 20, menos 30 y no se congela. Entonces ya tienes un fluido como si fuera un hielo que desconectas la refrigeración y se mantienen a esa temperatura durante 8 o 9 horas. Eso te permite ya, poner los helados, distribuir, abrir poquito nomás las puertas o sacarlo por ventanas, porque también tienen ventanas especiales para sacar el producto sin abrir la puerta. Y eso te hace que te dure todo el día. Y eso mismo lo están aplicando en los triciclos. Antes los ¿así? triciclos tenían hielo seco. Claro, Ahora los triciclos ya no usan hielo seco. Ahora los triciclos usan su placa eutectica que la han sacado de una cámara frigorífica a las 8 o 9 de la mañana, salen a repartir y esos bloques eutécticos o bloques fríos les sirve para repartir helado todo el día. Hasta ah, que al final con su termómetro van chequeando a qué temperatura está. Teóricamente lo respetan. El mm, helado sube de menos 15 para arriba, ya no sirve. Pues esto es para explicarte un poco sobre el transporte. Con estos paros benditos, si no tienes un sistema claro, autónomo, como te hablo que es el mejor, pues llevas toda la de perder, ¿no? Tienes que estar esperando, se te acaba la gasolina, te ensartaste, se apaga tu motor, te ensartaste. Si estás trayendo con hielo, peor. claro, Y ahí es que las grandes cantidades de productos y las empresas, sobre todo que están bien acondicionadas, prefieren esto último. ya, Ahora, una cosa más que hay, pero más se usa para la exportación y la importación, se llaman contenedores refrigerados. ¿Qué es un contenedor refrigerado? Es una caja de metal aislada, bien aislada, que tiene su propio equipo frigorífico, tiene su propio motor que le suministra la electricidad a ese compresor de refrigeración, tiene todo su sistema de controles automatizado como si fuera una cámara frigorífica transportable. Por lo ya, tanto, esto se puede llevar encima de un barco para que cruce todo el Atlántico y ahí está refrigerado. tranquilo. Llega acá, cruza la costa, la selva, sigue autónomo con su registro de temperaturas y todo. Todo eso hay. Ujú, ya, Se llaman contenedores refrigerados, ya. más conocidos como reefers. Eso está Entonces, usándose mucho para productos para exportar e importar, claro, totalmente chequeando su cadena de frío en ese trayecto, y seguro. bien seguro.
Claro. Y usted estaba dejando un poquito para explicarnos de repente con más acuciosidad el tema de las vacunas. ¿Cómo es eso de las vacunas? Bueno, la pandemia, aunque parezca mentira, antes de la vacuna, porque ojo, no sé, ya deben haberlo leído todos. La vacuna que batió el récord fue la Pfizer. Lo hizo entre 10 y 11 meses. La vacuna que tenía el récord era la de las paperas, que se hizo en 4 años y medio. Así. Ese era el récord de récords. En 4 años y medio se logró hacer toda la fase 1, la fase 2, la fase 3. Lo bueno que esas vacunas de las paperas y todas las anteriores, además de hacer el estudio hasta la fase 3, se daban un tiempito más para ver cuánto duraba la vacuna después de colocarla, lo cual no lo estamos haciendo ahora. Los primeros que se están vacunando ahorita son los conejillos de Indias para ver si eso va a durar 1 año o 2 años o 3 años o de repente le dura una semana. Esa etapa la han obviado, Ujú. pero ya felizmente se están viendo casos buenos, aunque hay algunos que están hablando que hay casos raros que la están prohibiendo en algunas zonas que se use determinada marca de vacuna. Pero también hay los fakes. Hay que tener cuidado de las noticias falsas, ¿no? Porque unos se atacan a otros porque hay millones de millones en juego en venta de Claro. vacunas. Ujú. Entonces se tiran tierra a uno, le tierra tierra al otro, y etcétera, y etcétera. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que es cierto es eso. Se batió el récord, pero todavía estamos en pleno análisis de si esa vacuna va a necesitar una nueva dosis, una tercera o una cuarta, o ya vamos a estar vacunados para siempre. Eso para hablar de la vacuna. No sé si quieres que hable ahora de las temperaturas también. Claro. ¿Por qué? Porque aquí nuestros Si hablamos amigos de están las interesados temperaturas, en eso. la mayoría de vacunas coinciden con la que estamos acostumbrados, que antes ya hablé, entre -2 y +8 grados centígrados. Así es. La tos convulsiva, para la vapera, todo lo que ya sabemos, para la rabia inclusive, en +2 a +8. Como podrán ver ustedes, la mayoría de vacunas que se están produciendo ahora en el mundo contra el COVID-19 coinciden con esas temperaturas. Ujú. Pero hay dos que se han salido de ese rango. Una es Moderna, que dice que hay que conservar a -20, de Ah, acuerdo al proceso que han tenido y a los ingredientes. ya. Y la primera que salió, dicen que debe estar entre -80 y -70, que es la Pfizer. Ujú. ¿Cuáles han llegado al Perú? La primera que llegó fue Sinopharm, con toda la historia que ya conocemos, pero que se está aplicando en estos momentos. Esa vacuna no tenemos problema, por eso que ya se clasificó y se decidió que esa vacuna se va a seguir aplicando no solo en Lima, sino en provincias, luego en la sierra, luego en la selva, porque sus condiciones de conservación son muy conocidas. Ujú. Inclusive yo puedo agarrar, como antes hablaba, bolsas de hielo y con eso lo puedo mantener en cajas para llevar a los centros de vacunación o llevar a una zona rural, etcétera. Pero basta que yo tenga una refrigeradora cuya temperatura la regulen para que esté entre +2 y +8, la conservo con bastante cuidado. Sí, mire, La que me va a dar un poco de problemas es la que se conserva a -20, que es la Moderna, que todavía no llega al Perú. ujú, Igual vamos a tener que tener congeladoras, entonces ahí ya hay una restricción. Yo tengo que llevar esa vacuna a lugares donde me garantice que hay congeladoras. sí, por ejemplo, Inge, acá hay un señor, Jeremy Torres, que nos dice, ¿cómo es que se consigue una temperatura tan baja para la conservación de algunas vacunas? Seguramente se Correcto, refiere a las de -80, -20, ¿no? correcto. Ahí voy, ahí voy. Entonces, ese dos tipos de temperaturas que acabo de hablar, estamos acostumbrados, porque son rangos de nuestras refrigeradoras y nuestras congeladoras. En la vacuna de +2 a +8, ya dije, todo Tranquilo. eso estamos acostumbrados porque en todos los centros médicos ya lo tienen, que eran para, como dijo, para la tos, para todas las enfermedades comunes y corrientes. Ujú. Con la de -20 ya empiezan los problemas.
porque habrán escuchado de Cenares. Cenares es el almacén central del Ministerio de Salud. Ya. Ese almacén central tiene 2 cámaras frigoríficas gigantescas y tiene 3 cámaras más pequeñas. Ya le hicieron mantenimiento, por si acaso, para que estén tranquilos, porque increíblemente no se estaban dando mantenimiento, pero ahora hay que garantizar temperaturas. Entonces, con el caso de la Moderna, que felizmente no se sabe cuándo va a llegar, va a ser largo todavía, y con la Sinopharm que llegó, no ha habido problema. Porque estaba entre 2 Llegó a y la 8. temperatura que se quieren, estaba controlado Claro. todo. Pero una vez que borradores y en limpio, borradores en limpio, borradores en limpio del contrato con Pfizer, ¡pum!, se logró. Empezaron los problemas. Claro. Felizmente, en septiembre ya el gobierno importó ultracongeladoras que se pueden regular desde -90 hasta -50. Entonces, para nosotros lo regula entre -80 y -70, ya tenemos. Pero lo que se importa es poco, porque cada una de esas unidades está costando alrededor de 5.000 a $8.000, cada una de ellas. Entonces, el Perú me parece que ha importado primero 12 de un lote de 24. Sin embargo, hay noticias que cada día llegan. Parece que la Pfizer, está bien que se traiga a -70, -80, pero se puede almacenar a -20, -25 por un mes o 2 meses. Eso va a ayudar. Ojalá que esa noticia sea cierta. Pero ya nos hemos prevenido para que tengamos algunas ultracongeladoras para almacenar, y conforme vayan llegando se va almacenando. Pero ahí viene lo que antes dije. Yo tengo ya, y supongo que el ministerio lo ha dicho, yo tengo que llevar ese tipo de vacunas a lugares de todo el Perú donde yo tenga Sí. seguridad de que ya yo trasladé una ultracongeladora. Claro. Y más Claro. aún, yo no voy a llevar mi ultracongeladora a una posta, no voy a llevar a la casa de los viejitos con mi ultracongeladora. Felizmente existe el hielo seco. El hielo seco que se fabrica acá, hay 2 fábricas de hielo seco. El hielo seco se sublima a -78. Por lo Ya. tanto, yo antes hablaba que podía hacer mis bolsitas de hielo, mis placas eléctricas. Bueno, yo voy a hacer mis bolsas de hielo seco para meterlas en cajas térmicas, igual que los que venden helados. Ujú. Hago mis bolsitas, lo pongo hielo seco y al medio pongo mis vacunas y me voy con mi cajita caminando si quiero a la posta médica o a la casa del señor, o me subo a mi bote para ir por el río Amazonas, Marañón o Apurímac, para ir hasta la casa del que lo quiero vacunar. ¿Cuánto dura esa vacuna dentro de la caja con el hielo seco cargado en todo su alrededor? Normalmente 2 días o 3 días. Entonces, eso es lo que se está pensando ahora, si es que se hace Viene la Pfizer. ese tipo de vacuna a provincias. Por Claro. ahora no se está pensando. Por Ujú. ahora se está pensando esa vacuna solo en Lima, porque en Lima sí podemos garantizar tanto la ultracongeladora Claro. como el hielo seco que yo tengo a mi disposición acá con 2 fábricas. Ujú. Se está planificando felizmente bien para que la vacuna de +2 a +8 vaya a todas partes, Funciona. cuidándose de la temperatura. Claro. Y acá en Lima principalmente, probablemente después a Arequipa y a Piura, que tienen hospitales que otro problema. Tienen que garantizar que la energía eléctrica sea constante, que no se vaya a Eso ir a sí. determinadas horas, etcétera, y me voy al diablo. Previniendo eso, el gobierno también ha comprado refrigeradoras y congeladoras que se alimentan con energía solar. Esas refrigeradoras y congeladoras tienen compresores que trabajan con energía, con corriente continua. Ujú. El panel solar, mediante las células electrovoltaicas, carga las baterías y la batería, que son dos normalmente, hace funcionar al motor de corriente continua. Eso también ya está previsto. Han comprado un buen lote para llevar a zonas donde De buena probablemente o no hay radiación. electricidad o se va Ujú. la electricidad. Entonces ya hay previsiones. Ahorita me imagino que la logística que tienen ellos es ver a dónde llevo, a dónde la coloco, porque felizmente hay poca población comparativamente en las zonas bien alejadas que vamos a tener este problema.
pero increíblemente también hay poblaciones más o menos grandes donde la energía eléctrica es inestable, Sí, pues, es un con el problema. agravante de que estamos en época de lluvias en la sierra y los caminos que debían conducirnos tranquilamente a lugares alejados de la sierra están bloqueados muchas veces, Pero tenemos malas carreteras, pues. Ese es el problema. todo eso. Entonces, concluyendo, para la de baja temperatura no hay mucha preocupación porque sabemos a dónde la vamos a llevar y cómo la vamos a conservar. Ujú. Y en este panorama que tan magníficamente usted lo describe, ¿qué retos tiene la cadena de frío al obtenerse y luego distribuirse las vacunas contra el COVID-19? ¿Cuáles son los principales retos que usted puede visionar, comentar con nosotros? Bueno, la cadena es que, aunque parezca mentira, nos ha agarrado desprevenidos y se ha demostrado a partir de las camas, disposición de camas y sobre todo instrumentos para las UCI, para los cuidados intensivos. Ah, sí, es un tema. Creían que con 2 respiradores artificiales podían venir 10, 20 pacientes y pasaba de uno a otro y ahí solucionaban y así estaba solucionando. Pero cuando ahí hay una enfermedad recontra contagiosa, ya no puedo sacar un tubo y meter a la boca del otro. Claro, Porque eso estaban haciendo. Ojo, que me escuchen los médicos. Pero ahora con una enfermedad contagiosa ya no. Tú necesitas tener un aparato conectado a una persona que no se la puede poner a la otra. Tienes una desinfección completa y encima no le puedes sacar un ratito para poner al otro porque se te muere. Es el primer caso de alarma que hubo para que recién se pusieran a comprar ese tipo de elementos de respiradores. ujú. Luego, el oxígeno, que queríamos que estábamos sobrados, porque hubo Ajá, una ley que dijeron que el oxígeno medicinal debía tener un cierto porcentaje, lo elevaron, una lucha bárbara que hay ahora, porque decían que ese no era tan alto, un poquito más bajo y era suficiente, porque ya entraba el rango de oxígeno industrial. Han tenido que bajar el rango, entonces ahora hay oxígeno medicinal que antes lo consideraban industrial, y con eso más o menos se está defendiendo a la población, pero increíblemente, no alcanza. Nunca nos claro, ya, imaginábamos la necesidad que iba a haber. sí, y ahora algo más interesante. Estaba leyendo, es motivo de la tesis de un alumno que va a sustentar la próxima semana, que está en el tema del oxígeno medicinal. Y es lamentable que los hospitales y las clínicas, como la clínica Delgado, por ejemplo, no haya previsto, bueno, quién se iba a imaginar una pandemia también de esta magnitud, para poder almacenar, ubicar los tanques de oxígeno. No tienen dónde. No tienen dónde. Entonces, en el 2 de mayo creo que lo han puesto frente al hospital en un parque para poder tener los tanques, ¿no? O sea, nadie había previsto dentro de los planos de arquitectura, de ingeniería civil, un espacio más grande que el pequeño que tiene en un sótano. Y también requiere ventilación y todo, o sea, están resolviendo con unos termos, más que los tanques, ¿no? Es todo un tema. Sí. Entonces, para concluir, eh, los retos, primero ha sido recursos humanos, para ver si había gente preparada, porque no solo se necesitan médicos, se Intensivista se necesitaba requiere. enfermeras, se necesitaba personal de limpieza, increíble. Había uno o dos que limpiaban 3, 5 pabellones. Se infectaban y no había quien limpie, increíble, a eso se ha llegado. Entonces, eso estoy hablando de recursos médicos, que a mí no me debería interesar, pero somos parte de. Pero en la parte frigorífica, igualito. Resultaba que tenían como 3 o 4 refrigeradoras, estamos sobrados, tenían 2 malogradas. Mi cámara frigorífica para cadáveres, cañón, entran 10 cadáveres. Van a ver, no funcionaban. Increíble, hasta en la morgue de Lima se han encontrado tremendos problemas de equipos que no los hacían funcionar desde hace años y sobre la marcha ahorita están funcionando. Y sin embargo hemos tenido cuadros terribles, que habían muertos abandonados hasta en la pista, hasta que lo Ujú. recojan sus familiares. Cuando habían estar fresquitos, habían muerto, pero fresquitos, sin madurarse, esperando que los entierren. Bueno, ahora esta pandemia ha servido felizmente para que primero haga mantenimiento a lo que ya existía.
Y segundo, que ya se vayan implementando un poco más. Y hasta las refrigeradoras, que también deberían tener para las medicinas, como por arte de magia, ahora se están reparando y están comprando nuevas. Ha tenido que venir una pandemia para esto. Y más aún, después tenemos los recursos humanos que tienen que ver con la gente que tiene que ver con la refrigeración. Claro, la parte Allá vamos a tecnológica. ver si los técnicos que estaban en los hospitales y en las clínicas sabían a fondo su labor, si habían hecho mantenimiento. Sorpresa. ¿Por qué no funcionaban? Porque no le habían hecho mantenimiento. Porque no Tenían en la sabían. pizarra todo su Claro. programa de mantenimiento y no lo habían cumplido. ¿Y por qué no lo habían cumplido? Porque no había la partida para comprar refrigerante, no había la partida para comprar un trapo. Ah, Increíble lo que se iba encontrando. Y después vienen los terrible. recursos materiales. Primero hablo de recursos humanos que acabo de hablar, pero después vienen los recursos materiales. En los recursos materiales, pues había que ver ya todo lo que es si la cámara está bien aislada, si la puerta se cerraba. Ojo, por cambiar un cerrojo, habían perdido una partida y nunca le llegaba, esa puerta le ponían un ladrillo para cerrarla. Increíble lo que ha ocurrido, que es como un cuento de brujas. Totalmente, totalmente informal. Totalmente informal, gracias a este virus, esas cámaras frigoríficas ahora están funcionando por lo menos en 90% de lo que yo conozco, como debe ser. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué materiales son importantes? Termómetros. Increíble, cámara frigorífica que yo he llegado a ver, el termómetro siempre estaba a la misma temperatura. Abran la Estable. puerta, no abran la puerta, Que estaba la recontra misma estable. temperatura. La golpeaban para ver qué temperatura era la verdadera. Y algunas la golpeaban, ya se había quedado una temperatura X y ellos creían que estaba como cohete. Hasta en eso, fíjense que ahora se ha tenido que ir renovando para que vean si la temperatura correcta es la que se observa o no se observa. Nadie se le ocurrió calibrar ese instrumento. Así funcionaba. Lamentablemente, por eso nos agarró recontra desprevenidos y eso es la parte que nos corresponde. En la parte médica han sido cosas críticas, que esa Claro. no la conocemos. Y por último, están los recursos financieros. Toda la Claro. vacuna hasta ahora es gratis, por si acaso. ¿Quién la está pagando? Todos los contratos los firma el Estado. En muchos casos se ha demorado porque hay cláusulas bien abusivas también. Tienen razón no haberlas firmado. Se han demorado que cambien cláusulas. ¿Será cierto o será falso lo que informan? Pero es cierto. Todas las farmacias quieren aprovechar lo que han invertido porque han invertido millones para recuperar. Entonces muchas veces ha demorado las cláusulas para firmar contratos por esos detalles que eran abusivos. Y ahora lo que se ha prometido por parte de cada laboratorio no se está cumpliendo, porque los que tienen más plata se están llevando las primeras vacunas que están saliendo. Por eso se ha creado el COVAX, que felizmente este fin de mes y el próximo mes probablemente lleguen más vacunas a través de COVAX, que es una agencia constituida por la Organización Mundial de la Salud y otras empresas para que las vacunas las vayan comprando ellos para Ya. repartir a los países más pobres. Y parte de ellos nos va a llegar a fin de este mes y parte del próximo. ¿La vacuna Pfizer o otra vacuna? Sí, Pfizer una parte, la otra no me acuerdo cuál es, pero son dos tipos de vacunas que nos vienen a fin de este mes y al próximo mes, pero por parte de COVAX. ¿A Ujú, quién paga todo eso? El gobierno. ujú. Y ahí que por ahora no quieren que intervenga el sector privado para que compren vacunas porque se armaría un zancochado. Ujú. Que camine esto para ver cómo va la vacunación, para ver si ya puede intervenir el sector privado, que es más efectivo en sus compraventas, lógicamente, Ujú. pero hay que ordenarse, ¿no? Ahora hay que salen listas tremendas para vacunarse y a uno ni se entera. Así es. Y volviendo al tema de la tecnología, ¿qué nuevas tecnologías estima usted que podrían complementar y aportar al desarrollo de lo que usted muy bien ha descrito como la cadena de frío? Sobre todo para el tema de alimentos y para el tema de las vacunas que el día de hoy usted comparte con nosotros. Bueno, la pandemia definitivamente nos ha ayudado. Primero que
ultracongeladoras en el Perú habían contado con los dedos de la mano. Ahora ya por lo menos el ministerio ya tiene su buen lote que va a ayudar. Cuando En diferentes entre... hospitales del Perú. Van a No, llevarlo no, a todavía centros está del repartiendo. Perú. Bueno, deben estar en Ya, varios hospitales, pues ya empezó a repartirlo, lo que ha llegado. ya. Pero cuando intervenga el sector privado va a ser mejor todavía. Eso Ujú, ya lo va a repartir inclusive a clínicas importantes. Ya empezar ujú, a vender, porque ya se va a volver negocio, pero claro. ya bien orientado. Eso por un lado. Segundo, que lo que se importa, en lo posible, se está pidiendo que vengan con refrigerantes que se llaman Ecológicos. ecológicos, ¿no? Que ya no venga pues con un refrigerante que en Europa o en Estados Unidos ya no lo quieren y te están regalando prácticamente el mueble. Eso también están cuidando, ¿no? Que venga un Claro. refrigerante que no desaparezca, porque hay muchos refrigerantes que van a desaparecer. Y nuevamente vamos a tener problemas. Hay una fuga, algún problema en la máquina, hay que botarla porque ese gas que usaba ya no sirve. Entonces, la ultracongeladora se caracteriza porque usa sistema en cascada, se llama. O sea, un Ya. circuito frigorífico enfría a otro circuito frigorífico. En el lado de baja temperatura y baja presión se necesita un fluido especial. No es el refrigerante común y corriente que usamos actualmente. Entonces, se usaba el 508, que era Ya. poco conocido, y ahora se está usando el R170, que es inflamable. Pero igual, ya las refrigeradoras de la casa todas funcionan la mayoría con R600, ¿no? Que es inflamable. Pero ya la tecnología ha avanzado y ya no tenemos problemas ni con las chispas de los compresores, la chispa de los focos, los interruptores de que iluminan la puerta ya son especiales, son blindados, y eso se ha superado. Por esa parte, también entonces hay un pequeño avance de la nueva tecnología a partir de las ultracongeladoras. Pero el avance más grande que yo veo es en el control de la cadena de frío. ¿Por qué? Porque en antes mencioné, ¿no? Yo tenía mi cámara frigorífica con vacunas y mandaba a un muchacho que me lea la temperatura del termómetro desde afuera, me apunte a las 10 de la mañana, -20, y regresaba entre una hora. 11 de la mañana apuntaba, -21. Terminaba su labor y se iba. Al día siguiente en la mañana volvía a apuntar. Teóricamente todo estaba muy bien, ¿no? -21, -20. Claro. Pero acabo de decirte, habían termómetros que no se movían nunca, habían estado clavados ahí. Entonces, ¿qué control es ese? Pues bien, ahora ya se usan Sensores. termómetros que tienen comunicación, que los llaman data loggers en términos Ya. generales. Ya. No solo registran la temperatura en forma digital, sino tienen un sistema de comunicación que tú con tu teléfono a través de Wi-Fi o a través de una red de comunicación puedes verlo desde tu computadora e inclusive puedes ya tener tu controlador de la máquina frigorífica para corregir las temperaturas o las presiones a las cuales se está trabajando. Eso es el mayor avance que hay ahora de la tecnología para el control de la cadena de frío con respecto a que la temperatura se mantenga para que la cadena de frío sea como tal. Ujú. Entonces ya hay pues, sistemas que se conectan a través de antenas, a través de la nube, y desde mi computadora, desde mi oficina, yo puedo controlar tranquilamente para hacer algunas variantes en las temperaturas y los rangos de trabajo. Y Sí, la otra ventaja es que me avisa para yo mandar un técnico si hay un problema de inmediato. No voy a estar esperando que empiece la aguja a subir, recién mando al técnico. Ahora no, me da una alarma en mi computadora o en mi teléfono. Y al toque yo envío al técnico. Inclusive el técnico, si ya tiene bajado en la aplicación, también simplemente te entra. dice, ingeniero, estoy Claro. yendo para allá, ya no necesita que ni yo le diga. Y su red de herramientas ya está preparada. O sea, todo eso está ayudando mucho y se está llegando sin que nos demos cuenta al IoT, al Internet de las cosas. Esto es una partecita del Internet de las cosas. Que todos Claro. estemos interconectados a través de una computadora para poder satisfacer las necesidades del cliente. Bueno, ya que usted habla de este tema, también es importante que ahora el personal y todos los que están involucrados en el tema particular de la refrigeración y el aire acondicionado hayan entrado pues rápidamente al tema de la digitalización, ¿no? Al dominio de las TIC, porque el que no entró ahí ya fue, se congeló. Definitivamente.
lo que estamos haciendo ahora. Estamos conversando a través de una computadora. Así es. Eso hace un año no lo hacíamos a cada rato. A veces salía porque tenía que hablar con alguien por el extranjero. Yo ya lo había usado como 4 o 5 veces, como una gran cosa. ¿Por qué? Porque yo tenía el teléfono, o Claro, yo podía viajar, o podía venir. Y ahora esto que estamos haciendo es el día a día. claro, no hay Esto fronteras, era no existen impensable. fronteras, claro. Ya no Mire, hay frontera. justamente como le comentaba hace un momento, estaba opinando Carlitos Horna, que está en Canadá. O sea, ella no, ¿No ves? Por o sea, ejemplo, y cuánto más lo estarán viendo fuera, ¿no? Pero está también, En Canadá como país. sí, sí, claro, no, no, no en el otro. Dije, usted ha hablado mucho de la temperatura. ¿Y qué tiene que ver la presión en este tema? La presión va a influir principalmente con la altura sobre el nivel del mar, porque la presión que leemos con los manómetros a Ujú, nivel del mar están en las tablas. claro, Están en los mismos manómetros, está graduada la temperatura y la presión. Pero no hay que olvidarse de lo que está graduado ahí. Y las tablitas, yo soy muy ingeniero, soy un trome, y me mandan a Puno, me mandan a Arequipa nomás. Ojo, la temperatura será una, pero la presión que le corresponde es otra, claro, porque el manómetro me va a marcar mayores presiones. Entonces, claro, si me hablas de ese punto de vista, la influencia de la presión para yo saber lo que estoy midiendo es bien importante para saber si nuestro Perú, sobre todo que tiene toda esta claro. sierra de selva, está bien lo que estamos logrando. De repente, digo, mi equipo está como cohete y no, me acostumbré a las presiones de Lima. Y cuando sube la presión en el Mueve manómetro todo, en la sierra, diré, claro, oye, bótale refrigerante que está mucha presión. No, mentira. claro, En una llanta de un carro tú te das cuenta al toque. claro, Tú vas efectivamente, subiendo con la altura, tú le pones tu manómetro y en la sierra le has metido 32 libras por pulgada, perdón, acá en la costa le he metido 32 libras, llegas a la altura de Matucana, ya está como 40 y tantos. claro. Entonces todos dicen, pocha, que se ha calentado. Muchos dicen, no, se ha calentado y por el calentamiento ha subido la presión. No, está bien que se haya calentado la llanta porque se calienta, pero la presión atmosférica ha bajado Claro, y por lo tanto así tu es. manómetro va a marcar más. Y Pero la aparte, el presión que está dentro de la manómetro, llanta es la misma. claro, es que el manómetro mide diferencia de presiones. Y Entonces, mucho eso que, es importantísimo desde ese sí, punto de vista, ¿no? Pero como todo ahora está interconectado a través de la computadora, casi todo lo haces, si es que no tienes estos principios grabados en tu cabeza, ujú, crees que está bien todo. O si no, claro, crees que está mal porque te acostumbraste a una presión a nivel del mar, ¿no? así es. Por eso que Y, los conceptos de ingeniería, por más de electrónica que haya, no tienen que cambiar, no van a cambiar. La electrónica y la mecatrónica es una gran ayuda, pero los principios termodinámicos no van a cambiar nunca. así es. Ya que usted habla de los principios termodinámicos y como ex docente de acá de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ¿cree usted, por ejemplo, este tema que hemos tratado hoy día, eh, seguramente para muchos estudiantes que nos están acompañando, muchos profesionales, eh, y en estas reuniones que tenemos con las promociones, ¿no? La vez pasada estuvo la promoción de usted con el ingeniero Jack, ¿no? Para la revisión de la malla curricular, bueno, se proponían pues, que algunos cursos tengan un mayor peso y mayor cantidad de horas. Por ejemplo, ahora, este tema de la refrigeración tiene que tomar un espacio mucho más protagónico porque las tecnologías de la refrigeración han ido cambiando, como usted me está diciendo, han llegado nuevos equipos, pero eso llega a la universidad. Entonces también en ese aspecto yo quería comprometerlo a usted para que en algún momento nos pueda dar una charla a los alumnos del noveno, décimo ciclo sobre este panorama, ¿no? A nivel macro, para que ellos sepan, por lo menos, qué es lo que está sucediendo. Y podrían de repente crear ya una especialidad del área pues, de refrigeración, área acondicionado, instrumentación, todo eso que conlleva, ¿no?
porque ya es una necesidad, así como hay el curso de seguridad que está como electivo, pero su promoción, por ejemplo, he puesto que sea pues, un curso transversal a toda la carrera, porque oiga, sin seguridad en una empresa el profesional no puede entrar desconociendo esas normas de seguridad, ¿no? Efectivamente. Bueno, me gustaría dar una Claro, charla orientativa para esos muchachos, porque desde el año 1988 yo no regresé nunca más a enseñar, ¿no? Poquitos años, hace unos poco, cuantos añitos. claro, Sí, pero pero lo sin que usted embargo, tiene, me doy cuenta pues, que ha evolucionado todo con así es. una velocidad asombrosa en los últimos 10 años. Ujú. Tanto es así que con lo que yo sé de refrigeración, cuando se mete la electrónica en cuanto a los controladores, en vez de ponerme a estudiar, he contratado a un par de ingenieros y ya me alivié, pero así no es, ¿no? Yo Claro, también tengo que saber. así es. Bueno, ingeniero, este, ¿qué tendría usted que decirnos hoy día para culminar esta conversación que hemos tenido sobre la cadena de frío? ¿Cuál sería su último comentario como corolario de esta entrevista en este programa de Entre Ingenieros? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es de que no vamos a esperar que se venga otro virus para ponernos al día y saber que las máquinas hay que tenerlas funcionando continuamente y que además, si hay innovaciones tecnológicas, tanto mecánicas, eléctricas y sobre todo electrónicas, estemos al día. Y lo más importante para mí es nunca dejar de estudiar. Qué bien. Yo a mis 75 años que tengo, No, yo sigo estudiando y no pararé de estudiar. ingeniero Sanguinetti, Y cada día hay más y eh, más y más. yo le voy a decir algo. Está bien que usted sea amigo de nosotros, así nuestro profesor y todo el tema, pero ¿cómo usted va a decir que tiene 75? Si nadie le va a creer eso, será porque está en refrigeración y está usted en una cámara conservadora, no sé, porque está tan igual como cuando nos enseñaba en los años 78, 77. Así que al final yo creo que usted tiene que ya compartir el secreto de la eterna juventud. Bueno, debe ser como un amigo que le dije que tenía 75 años, me dice, no parece. Yo creía que tenía 74. Bueno, ingeniero Ernesto, con el cariño que usted sabe que le tengo que decir muchísimas gracias por su tiempo, por la deferencia de participar en este programa que semana a semana vamos creciendo en sintonía con personalidades como la que usted representa en este mundo de la refrigeración y el aire acondicionado. Hablar de Ernesto Sanguinetti Remusgo es asociarlo a ese fascinante escenario de la refrigeración y el aire acondicionado. Entonces, aparte, me siento muy feliz porque usted también hoy día ha recibido una noticia feliz de que su equipo, el Alianza Lima, ha vuelto a primera sin haber jugado un milisegundo en el terreno de juego. Y eso ha hecho que la charla sea más bonita, más motivadora, y habría que poner esos jugadores que fueron a la baja en una cámara de conservación por lo menos 10 años y a menos 180 grados centígrados. ¿Ah? Para que descubra uno nuevo virus ahí, porque eso es bonito. Sí. Bueno, nuevamente, ingeniero, Bueno, más allá de la bueno, broma. Antonio, agradecer por la invitación que me has hecho y que me permite estar en contacto con ustedes. No veré las caras como veía antes cuando daba mis clases o cuando daba una conferencia, pero supongo que habrán muchos que me están escuchando y probablemente viendo después de muchos años. Otros recién me estarán conociendo, pero es un gusto siempre dirigirme a un auditorio que tenga interés por las cosas que estamos hablando. Y como antes dije, no debemos descuidarnos siempre de seguir estudiando, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados y el que no lo hace, pues se queda, simplemente se queda. Y como antes dijiste, mi equipo querido Alianza Lima ha regresado, pues, ¿no? En realidad no se fue, porque en ningún momento bajó, ¿ah? Por si acaso. Estaba en suspenso simplemente. Pero Bueno, lamentablemente, vuelvo a repetir,
a esos dirigentes efectivamente hay que meterlos en una cámara frigorífica, no para que se congelen, sino para que como simples bichos se mueran. Uy, bueno, es la voz de un hincha aliancista, aunque usted ya tenía el consuelo de que iba a hinchar por la Alianza Atlético de Sullana, pero bueno, ahora ya ha cambiado la cosa. Ingeniero Ernesto, con el cariño que le tengo de años y de siempre, muchas gracias y ha sido muy gratificante poder compartir con todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana este tema de cadena de frío para alimentos y vacunas. Un abrazote a la distancia, con el cariño de siempre, que Dios los bendiga y que siempre podamos conversar y reencontrarnos en esas charlas que tenemos con el grupo ahí en la avenida Aramburú, en el Chifa Sol Grande, donde se reúnen los dioses del Olimpo. Gracias, Antonio, y saludos a todos los que me conocen y para los que no me conocen también. Felicidades. Felicidades, muchas gracias. Y no se olviden, amigos, que el próximo miércoles estaremos hablando de generación de oxígeno industrial y medicinal con el magíster ingeniero Jorge Arévalo Daza. Y el día de hoy hemos tenido al ingeniero Ernesto Sanguinite Remusgo con esta recreación de los conceptos relacionados con la cadena de frío. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Capítulos, por si acaso. Así es. Con corte, ¿no? Con corte. Así es. Claro. Ese es para poner emoción en la audiencia. Claro, todo está ya calculado, ingeniero. Estaba en la pauta, estaba en la pauta. Pero lo importante es que nos hemos enlazado, porque eso de conectado es peligroso. Sí. Muy buenas tardes amigos. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos en el programa Entre Ingenieros desde el Centro de Protección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, alma mater de la ingeniería en el Perú. Muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Enrique.